Hemos venido considerando así de manera general desde Génesis hasta la profecía del libro de Apocalipsis, y hemos venido avanzando en cada una de estas dispensaciones o administraciones de Dios. Hemos visto, ¿verdad?, lo que Dios, la revelación que Dios ha dado al hombre, la responsabilidad que Dios asigna al ser humano. Hemos visto la respuesta del hombre, hemos visto el fracaso del hombre. Pero hoy vamos a entrar ya a la última de las dispensaciones. Pero antes de eso, yo quiero que hagamos un repaso así rápido para volvernos a ubicar. ¿Recuerda usted que en el estudio comenzamos con la primera dispensación que podemos distinguir nosotros en la Biblia, y es la dispensación de la inocencia? ¿Recuerda usted quiénes participaban ahí? En esta dispensación participan Adán y Eva. Ahí vimos que el ser humano prefirió creerle a Satanás y desobedecer a Dios, y eso trajo consigo la introducción del pecado en el mundo. Usted puede encontrar eso ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Vimos los grandes estragos que trajo el hecho de que esos que nos representaban a todos nosotros, en este caso sería Adán, representaba a la humanidad entera, decidió rechazar la palabra del Señor y decidió creerle a Satanás. Al final Dios tuvo que castigar. ¿Recuerda usted cuál fue parte del juicio que Dios trajo? Pues entró la muerte física, ¿verdad? La separación del cuerpo con el alma. Entró la muerte espiritual, que es la separación del ser humano de Dios, y también entra ahí la muerte eterna, porque un día el ser humano, si muere en esa condición, va a estar eternamente separado del Señor. Al final Dios aplica esos juicios y Dios los expulsa a ellos del huerto, dando comienzo a la segunda dispensación. Puede verla usted en pantalla. Es la dispensación de la conciencia. Ya el ser humano tiene conciencia o sabe distinguir entre el bien y el mal. Ahí entran los hijos o los descendientes de Adán, y un personaje principal que podemos ver ahí es, o uno del que comienza ahí esta dispensación, es con este hijo llamado Abel, ¿verdad? Ahí vimos que la maldad del ser humano fue creciendo, se multiplicó tanto al punto que Dios tuvo que raer a todo ser humano sobre la faz de la tierra, y Dios tuvo que traer un juicio. ¿Recuerda usted ahí qué juicio fue el que Dios trajo? El diluvio universal, ¿verdad? Ese diluvio, a excepción de Noé y su familia, porque dice ahí que Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Dios. Dios preservó la vida de Noé ahí. Luego, al finalizar ese periodo del diluvio, cuando ya Noé sale, recuerda que Dios hace un pacto con Noé por ahí, ¿verdad? Y Dios le concede al ser humano la capacidad de juzgar o de aplicar justicia hacia sus semejantes. Y a eso es lo que se le conoce ahí como la dispensación del gobierno humano, esa capacidad de gobernar, de liderar, de aplicar justicia por parte del ser humano que fue concedida por Dios, entra en esta dispensación. Pero también aquí el ser humano le falló al Señor. ¿Recuerdan ustedes qué comenzó a hacer la gente ahí? Todos hablaban un mismo idioma, todos se pusieron de acuerdo y empezaron ahí con un proyecto de construcción, ¿verdad? Este es un proyecto donde el ser humano quería llegar a Dios por sus propios medios. ¿Recuerda cómo se llamaba esa torre que ellos levantaron? La Torre de Babel. Y Dios tuvo que descender, Dios tuvo que venir y traer su juicio, porque el ser humano una vez más demuestra que no puede cumplir, ¿verdad?, con lo que Dios le ha pedido, y Dios trajo el juicio de la confusión de lenguas. Ya vimos eso, ¿verdad? Vimos también que ahí los seres humanos se dispersaron en todo el mundo porque ya no podían entenderse, o sea, ya no podían ellos poder comprender, el hablar unos con otros, porque Dios les envió ese juicio de la confusión de lenguas. Es donde surgen ahí los idiomas de la tierra. Y luego Dios va a comenzar una dispensación o una administración que tiene que ver exclusivamente con un pueblo que Dios lo está formando y Dios está planeándolo desde ahí, y es ahí donde entra la dispensación de la promesa. ¿Y cuál es el personaje principal de esta dispensación? Es Abraham o Abraham, ¿verdad? Como Dios le cambia el nombre más adelante.
Esto está relacionado con los patriarcas de Israel. Tiene que ver esta dispensación con el origen del pueblo de Israel, que ya lo hemos estudiado. Pero usted sabe que Dios le había prometido a Abraham grandes cosas, le había prometido una gran descendencia, una herencia de la tierra, que ya vamos a ver cuándo es que Dios se la va a cumplir a plenitud. Pero les había pedido que se quedaran ellos a habitar la tierra. ¿Y qué pasó con los descendientes de Abraham? De repente hubo una hambruna, ¿verdad? Hubo una escasez y ellos descendieron ¿hacia dónde? Descendieron hacia Egipto. Y no descendieron y regresaron. ¿Sabe qué pasó? Se quedaron a vivir en Egipto. Y ahí Dios tiene que juzgar otra vez la desobediencia del ser humano, porque Dios le revela algo, le revela su voluntad, pero el ser humano una vez más demuestra que fracasa en cuanto a eso. Y el juicio que Dios les envió ahí fue la esclavitud en Egipto. Si usted no recordaba eso, ¿verdad? ¿Por qué Israel va a aparecer como esclavo en Egipto? Pues es por su desobediencia. Luego continuamos avanzando hasta la quinta dispensación, la dispensación de la ley. La dispensación de la ley. ¿Cuál es el personaje que tenemos como representante en esa dispensación? ¿Recuerda? Cuando usted escucha la palabra ley, ¿con qué personaje lo relaciona del Antiguo Testamento? Con Moisés, ¿verdad? Con Moisés. Esta dispensación está relacionada al trato particular de Dios con Israel. Dios le entrega a Israel su ley, ¿verdad? Y Dios le dice, ya vimos que la ley estaba dividida en la ley moral, la ley civil, la ley religiosa, y que no eran solamente 10 mandamientos, ¿verdad? Era una serie de mandamientos que tenían ellos que cumplir. Y al final Israel, de manera presuntuosa, con orgullo, ¿verdad? Con confianza en sí mismo, le dice a Dios, sí, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dijo el pueblo? Eso haremos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Pudo Israel cumplir todos los decretos, los mandamientos del Señor? No, ¿verdad? Israel falló por esa presunción de no depender de Dios, sino que depender de sí mismo. Falló ahí al acatar el cumplimiento de la ley, y Dios tuvo que traer consigo ciertos juicios en esa dispensación. Uno de los juicios fue la división de Israel, ¿verdad? Israel dejó de ser una nación unida y se partió en Dios, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado ¿cómo? Se llamaba Israel. El reino del sur se llamaba Judá, aunque con Judá también estaba Benjamín, pero se conocía el reino del sur como Judá. ¿Cuál fue el castigo para el reino del norte? Fue llevado en cautiverio. ¿Por quién? Por Asiria, por los asirios, y prácticamente, hermanos, se los acabaron a ellos ahí. Luego, unos cuantos años más tarde, vino el castigo sobre Judá. ¿Y quién llevó cautivo a Judá? Fue Babilonia, ¿verdad? Ya vimos ahí que fueron varias deportaciones hacia Babilonia, y ahí el Señor castigó a su pueblo. Luego avanzamos un poco más en la historia y en las distinciones que podemos hacer en la Biblia, y entramos a la sexta dispensación. Ve ahí en pantalla, ¿cuál es la sexta dispensación? ¿La dispensación de qué? De la gracia. Ya hemos explicado de eso, no es que la gracia no existiera antes, no, pero esta era una dispensación en particular, ¿verdad? Y esa es la dispensación en la que actualmente usted y yo nos encontramos, ¿verdad? También es conocida como la era de la iglesia, o la época de la iglesia, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros ya la revelación completa del Evangelio de Cristo. Y lo que Dios espera del ser humano es que el ser humano sinceramente crea el Evangelio. ¿Y de qué trata el Evangelio, hermanos? De una congregación en particular, de un credo, de una iglesia por ahí, de unas reglas de una iglesia. No. ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio, hermanos, vaya a 1 Corintios 15 si quiere usted en su casa. El Evangelio trata de qué? Que Jesús es Dios, que Jesús vino a esta tierra, que tomó forma de hombre, que se encarnó, que murió y resucitó por una sola razón. ¿Sabe? ¿Cuál fue la causa de la muerte y la resurrección de Cristo? El pagar por los pecados suyos y los míos. De eso trata el Evangelio, ¿verdad? Y lo que Dios espera en esta dispensación no es que la gente se afilie a una iglesia, no es que, aunque hay que pertenecer a una iglesia local, no es que la gente cumpla un montón de cosas, ¿verdad? Lo que Dios espera en primer lugar
es que la gente crea el Evangelio, que ponga su fe únicamente en la persona y obra de Jesucristo como el único medio para poder llegar al cielo. Pero que usted que ya tiene no sé cuántos años de vivir en esta tierra, ¿cuál es la reacción de la mayoría de personas ante esta demanda de Dios? ¿Cuál es la reacción de la mayoría de personas que conocemos en cuanto al Evangelio? ¿Será que la mayoría de personas abrazan el Evangelio, creen el Evangelio? No, sabe que no. La mayoría de personas se burlan del Evangelio, menosprecian el Evangelio, y eso es burlarse o menospreciar directamente al Señor Jesucristo. Y como ya hemos visto en esta dispensación, cuando Dios diga que se va a acabar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el evento que va a marcar el final de esta dispensación? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué marca el final de la dispensación de la gracia? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia marca el final de esta dispensación, y Dios va a traer un juicio, porque Dios ha dado revelación, Dios le ha dado responsabilidad al ser humano, el ser humano fracasa, y ahora Dios tiene que traer un juicio, un justo juicio sobre esa. El juicio que va a traer Dios aquí o parte de este juicio va a ser lo que hemos estado estudiando sobre esos 7 años de tribulación en la tierra. Eso va a ser parte del juicio de Dios en esta dispensación de la gracia. Ya vimos también que la tribulación tiene un enfoque primario con Israel y el trato de Dios con Israel que no ha cambiado, pero también tiene parte con el mundo gentil, ¿verdad? El ser humano ha fracasado o va a fracasar también en eso, en poner su fe en la persona y obra de Jesucristo, y el Señor tiene que traer un juicio, tiene que traer ahí su justo juicio. Ahora, hermanos, entramos ya estudiamos la parte de la tribulación, la mayoría de eventos que están incluidos en la tribulación, y entramos hoy ya a la última dispensación que vamos a considerar. Y usted puede ver en pantalla que es la dispensación del reino milenial de Cristo. ¿En dónde? En la tierra. Y busque ahí en su Biblia, porque ese va a ser el pasaje que vamos a tener como texto base, es Apocalipsis capítulo 20. Hemos explicado al principio, recuerda, que esta manera de entender la Biblia por administraciones de Dios o por dispensaciones, algunos han distinguido solamente 2 dispensaciones y dicen, está la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Otros, como algunos famosos seminarios, observan solamente 3 dispensaciones y dicen ellos, está la dispensación de la ley, está la dispensación de la gracia y está la dispensación del reino. Nosotros particularmente, hermanos, consideramos, al igual que muchos grandes maestros de la Biblia respetables como Schaeffer o Ryrie, consideramos que en la Biblia podemos distinguir 7 dispensaciones, y llegamos ya a la última de ellas, que es la dispensación del reino, que es la que se encuentra revelada aquí en la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, y vamos a responder esta pregunta: ¿qué es el milenio? ¿Qué es ese reino milenial de Cristo sobre la tierra? ¿Tiene ahí Apocalipsis 20? Vamos a leer versículos del 1 al 6. Le voy a pedir que lo lea en su Biblia, y si por alguna razón pues no tiene Biblia, puede leerlo en pantalla. Dice el versículo 1: y vi a un ángel que descendía del cielo, ¿con qué? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, para que sepamos quién es el dragón ahí, la serpiente antigua. ¿Dónde participó esa serpiente antigua, hermanos? En el Edén, ¿verdad? Engañando a Eva y en ese engaño a la humanidad, ¿verdad? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo este ángel? Y lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Vaya notando cuántas veces el apóstol Juan va a hablar de un periodo de 1000 años. Dice que Satanás es atado ¿por cuánto? 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás en estos días? Engañar a las naciones, ¿verdad? Pero ahí va a pasar eso. Ya no va a engañar a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto tiempo dice? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Y vi, ¿qué dice? Tronos.
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué pasó con estos hermanos? Y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya explicamos eso un día jueves. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el Señor. ¿Cuánto tiempo dice? 1000 años. 1000 años. ¿Qué es entonces el milenio? El milenio. ¿Sabe que es interesante, hermanos, que en toda la Biblia este es el único pasaje? Apocalipsis 20, versículos del 1 al 7. El 7 ya no lo leímos porque entra en otra sección. Versículos del 1 al 7. Es el único pasaje en toda la Biblia donde literalmente se habla de un periodo o de un reinado con una duración de 1000 años. Eso que hemos estado nosotros leyendo ahí. Este es el único pasaje donde se utiliza esa frase de 1000 años para referirse al periodo físico y literal donde Cristo reinará sobre la tierra. ¿Qué es el milenio? El milenio es un periodo literal de 1000 años donde el Señor Jesús va a reinar, no desde los cielos, hermanos, no de forma invisible quizá, ¿verdad? Como lo ha estado haciendo el Señor, sino que va a reinar a través de su presencia física aquí en la tierra sobre todas las naciones. Él va a reinar por ese periodo de 1000 años aquí en la tierra. Usted debe saber que la palabra milenio, porque aquí hemos hablado del reino milenial, ¿verdad? La palabra milenio que utilizamos nosotros en español no aparece en la Biblia. Si alguien le va a decir, pero milenio no aparece en la Biblia. No aparece milenio. Pero ¿sabe qué significa milenio? Milenio tiene su origen del latín y es la unión de dos palabras, la palabra mille, que significa 1000, y la palabra annus, que significa años. Así que la palabra millennium, ¿qué significa? 1000 años. ¿Y de qué habla la Biblia ahí? De 1000 años, ¿verdad? Del milenio. Aunque la palabra como tal no esté ahí, ¿verdad? Pero ya al llevarla al español y toman ese origen del latín, millennium quiere decir 1000 años. Ese periodo en el que el Señor va a reinar o tiene que reinar físicamente, terrenalmente, aquí en este lugar, ¿verdad? De manera tangible, el Señor aquí tiene que hacerse presente en la tierra y cumplir ahí muchas promesas que Él tiene que cumplirle a su pueblo. Eso es el milenio. Ahora, el hecho, hermanos, que Apocalipsis 20, versículos del 1 al 7, sea el único pasaje donde literalmente se hable de 1000 años de un reinado, y no en otras partes de la Biblia no se encuentra algo más que diga 1000 años, ¿verdad? El hecho de que solo en Apocalipsis esté, no quiere decir, hermanos, que esto no tenga fundamento en toda la Escritura, porque algunos van a decir, bueno, para que algo sea considerado doctrina, tiene que estar escrito en varios lugares, ¿verdad? Tiene que estar a veces en el Antiguo Testamento, confirmado en el Nuevo, o a veces dentro del mismo Nuevo Testamento, para que sea confirmado como doctrina. Pero no, hermanos, aunque la palabra milenio como tal no exista en otro lugar, aparte de Apocalipsis 20, sabe que en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Desde la creación hasta los eventos que están por acontecer, podemos encontrar infinidad de acontecimientos, de promesas hechas por Dios mismo, que solo pueden cumplirse a través de un reino literal de Cristo sobre la tierra. O sea, usted va a ver en la Biblia promesas de Dios, principalmente a la nación de Israel, principalmente a sus amigos, ¿sabe? Porque Dios tiene amigos, hermano. Y no es que Él, fíjense que yo creo esto particularmente, es amigo de Dios aquel que quiere serlo. El Señor está disponible para todos, pero el problema es la cercanía nuestra para con Él, ¿verdad? El problema no es de Él hacia nosotros, es de nosotros hacia Él. Pues el Señor tiene ciertas promesas particulares a sus amigos como Abraham, hermanos.
Sabe que las cosas que Dios le dio a Abraham en la dispensación de la promesa, le dijo que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Que su descendencia va a ser como las estrellas, que nadie la pueda contar, que iba a ser de bendición para el mundo a través del Mesías que iba a venir por medio de él. Pero el Señor también le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra que nunca en la historia Israel ha poseído por completo. Ahora, hermanos, si Dios le prometió eso a Abraham, se lo va a cumplir en el cielo. En el cielo le va a dar una tierra física que Dios le prometió a él. ¿Dónde tiene que dársela? Aquí, hermanos. Aquí. Dios, hablemos de otro amigo del Señor. David. ¿Cómo se le llama en la Biblia a David? El hombre conforme a qué? Al corazón de Jehová, ¿verdad? Igual, le fallaba a Dios igual que nosotros, sí, pero algo había en David, en el sentido de la insistencia de David para con Dios y de buscar al Señor y de no echarse atrás, hermanos, cuando le fallaba al Señor, ¿verdad? Quizás esa insistencia de David de depender de Dios, Dios lo valoró bastante y Dios le hizo promesas a David. Y una de las promesas que le dijo a David, le dijo, el reino o tu casa va a ser una casa, ¿qué le dijo? Eterna, le dijo. Vas a tener un reino eterno. Muy bien, dicen algunos, ¿se cumple eso en Jesucristo? Sí, se cumple eso en Jesucristo. Él es el Rey eterno, amén. Él es el hijo de David, Él es el descendiente del trono, el heredero del trono, ¿verdad? Se cumple en el Señor, sí, pero también el Señor le dijo a David, David, tú vas a reinar conmigo, ¿sabes? Y eso ya lo vimos. El Señor le promete a David reinar, que David va a estar, después de Cristo, él va a estar al mando de ciertas regiones ahí de Palestina, quizás, ¿verdad? El David va a regir bajo la autoridad de Jesucristo y eso no se ha cumplido, hermanos. Y eso se lo va a cumplir Dios en el cielo. No se lo puede cumplir el Señor en el cielo. ¿Dónde tiene que cumplírselo? Aquí en la tierra. Y así vamos a encontrar infinidad de pasajes en la Biblia que hablan de cosas literales que Dios tiene que cumplir aquí en la tierra, hermano. Por eso es la necesidad de un milenio. Así que, aunque solo en Apocalipsis 20 usted encuentre la palabra o la frase 1000 años, literalmente, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está incluida o incluye, mejor dicho, promesas, afirmaciones que solamente pueden cumplirse a través de un reino físico de Cristo aquí en la tierra. Así que el reino milenial, hermanos, el reino de Cristo aquí en la tierra podemos verlo en toda la Biblia, ¿verdad? Y más adelante, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir a pasajes del Antiguo Testamento donde vamos a poder leer eso, ¿verdad? También, hermanos, quiero aclararles algo más, ¿verdad? Bueno, muy bien, solo en Apocalipsis 20 se habla del milenio, está bien, pero toda la Biblia tiene pasajes que se aplican únicamente al milenio. El hecho de que hablemos de un reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra, en ningún sentido limita el dominio y la autoridad de Cristo a ese periodo. ¿Me explico? El hecho de hablar de que Cristo va a reinar durante 1000 años literales aquí en la tierra, no está afirmando o no está diciendo que entonces la autoridad, el dominio de Cristo se limita únicamente a ese tiempo. Cristo, hermanos, es el Rey eterno. Amén. Él es el Rey eterno. Su autoridad, la autoridad de Cristo es infinita, ¿verdad? Pero muchas de sus promesas, muchas de las cosas que Dios le hizo, le prometió, los pactos que Dios hizo con la nación de Israel, tienen que tener un cumplimiento aquí en la tierra. Por lo tanto, el Señor tiene que establecer un reino aquí, un reino físico, un reino real, hermanos. No es, algunos hablan, ¿verdad? Y dicen, bueno, el Señor está reinando ¿en dónde? Dicen, en nuestros corazones. Hermano, eso es cierto y no es cierto, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque si Cristo es el Rey, cuando Cristo da una orden, ¿qué es lo que hace el súbdito? Ay, no, Señor, pero es que fíjate que... Y nosotros somos buenos para poner excusas para no cumplir la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dios nos ha dicho a veces, hijo, hija mía, no hagas esto, hijo, hija mía, hace esto. Pero nosotros, no, Señor, pero es que el trabajo, no, Señor, pero es que tú no conoces, Señor, a la gente ahí como es, ¿verdad? Es imposible cumplir tu voluntad ahí con ese montón de degenerados que son de mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Y empezamos a poner dificultades y peros a la voluntad de Dios. ¿Eso le está dando a Cristo la posición que Él tiene como Rey? No.
En el reino milenial, hermano, nadie va a poder decirle no a Cristo. Nadie va a poder decir, ay Señor, pero es que si Él lo sabe todo, hermanos, y su palabra va a ser, es la autoridad que se va a tener que cumplir. ¿Y sabe qué va a pasar con quien no cumpla la autoridad de Cristo? Va a ser castigado inmediatamente. Un justo juicio del Señor, eso, y a veces nosotros no lo comprendemos así, ¿verdad? Porque nosotros venimos de un trasfondo que nos ha enseñado la democracia, ¿verdad? Nos han enseñado que la mayoría es la que debe votar y se debe elegir de esta manera y es la opinión de todos. No, hermanos, en el reino de Cristo, quien manda es Él. Y quien define las reglas y cómo se van a hacer las cosas es Él. Y los súbditos, ¿sabe qué es lo único que pueden hacer? Es inclinarse y decirle, amén, Señor. Y no que le dicen amén y no lo van a cumplir, hermano. Lo que Cristo diga se va a cumplir. Por eso le digo que eso de que a veces decimos que el reino de Cristo está en nuestros corazones, mira, a veces eso no es un tanto cierto, ¿verdad? Porque si así fuese, hermano, pregúntese usted en este momento, ¿cuántas cosas le ha ordenado Dios a usted en particular, y a usted le ha valido un bledo? Dios le ha dicho particularmente a usted, deja de hacer eso, no hagas esto, comenzá a hacer esto que ya hace días ya no lo hacía. ¿Y qué es lo que uno hace? Mañana, Señor. Así como los niños, ¿verdad? Que usted le dice a un niño, anda a traerme tal cosa, ¿verdad? ¿Y qué espera usted? Que le diga, mañana, papá. Algunos de ustedes permitirán eso, quizás que sus hijos lo hagan, ¿verdad? Pero para que esa obediencia sea válida, eso tiene que ser inmediato. Pues Cristo es el Rey eterno, hermanos. Y ese periodo literal aquí en la tierra es donde se va a manifestar la gloria y la autoridad de Cristo como nunca antes el ser humano la ha visto. Tiene que haber un reino milenial. Eso no quiere decir que Cristo no ha sido rey antes, que Cristo no va a ser rey después. Cristo es el Rey eterno. Pero la Escritura y las mismas promesas dadas por Dios exigen que se cumpla un reino aquí en la tierra. Exige que el rey venga a gobernar, exige que el rey venga a poner en orden todo aquí en la tierra. Así que quiero aclararle eso, ¿sabe? Porque eso causó mucha confusión y a veces muchos grandes teólogos como San Agustín, ¿verdad? O Agustín, ¿verdad? No le digamos San, pues quiere. Agustín, que tiene gran contribución para la teología de la iglesia, ¿verdad? Agustín no aceptaba esto del reino. Por esas razones, decía, no puede ser que limitemos a Cristo a un reino de 1000 años. También hablan algunos de que Juan Calvino, también se rehusaba a aceptar el reino de Cristo literal de 1000 años. ¿Sabe por qué? Porque decía, no puedo limitar al rey a 1000 años. No, hermanos, no estamos limitando al rey a 1000 años. Él es el rey por siempre. Él ha sido el rey. No es, hermano, que porque usted declare que Él es el rey, Él es el rey. No, hermano, aunque usted no lo diga, Cristo es el rey del universo. Eso así es, ¿verdad? Pero la misma profecía, la Escritura exige que ese reino se pueda ver literalmente aquí. Ese reino que ha estado eterno, que ese reino donde Dios decreta su voluntad, ¿verdad? Y no hay nadie que se le interponga. Ese reino debe de verse aquí en la tierra. ¿Y sabe una de las razones por la cual el reino tiene que verse aquí en la tierra? Porque cuando Cristo vino la primera vez aquí, Él fue desafiado, ¿dónde? Fue desafiado Cristo en el cielo por los seres humanos. Fue desafiado y vituperado y menospreciado, ¿dónde? Aquí en la tierra. Tiene que reivindicarse la soberanía y la autoridad de Cristo. Esos que ignoraron a Cristo en su primera venida, ¿verdad? Y que siguen ahora ignorando al Señor, ¿verdad? Que les vale un comino lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Tiene el Señor que reivindicar su autoridad aquí en la tierra. Tiene que reivindicar Él su poder y su dominio. Por eso el reino milenial es necesario. Y más adelante vamos a ir viendo algunas otras razones por las cuales el reino tiene que ocurrir, pero ahí le estoy dando algunas respuestas, ¿verdad? No es que Cristo se va a limitar a ese periodo, Él es rey por siempre, pero ese periodo en particular, Él tiene que cumplir y tiene que demostrarle al mundo entero quién es el que manda. Tiene que demostrarle al Señor su poder. Ahora, respondamos otra pregunta más. ¿Cuándo va a acontecer el milenio? ¿Cuándo va a tener lugar este reino literal de Cristo sobre la tierra? ¿Cuándo va a suceder aquí?
Pues para poder responder esta pregunta, hermanos, usted debe saber que en la teología existen por lo menos 3 posturas en cuanto al milenio. Y estas posturas están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, recuerda que estuvimos explicando la relación que hay de la venida de Cristo con el milenio. Pues en esa relación podemos definir tres posturas. La primera es, existen aquellos teólogos, ¿verdad? O aquellos hermanos, o bueno, aquellas iglesias que no creen en el milenio. ¿Cómo se les llama a ellos? Véalo en pantalla. Amileniaristas. Cuando usted le pone la palabra a, usted está negando, es decir, ellos no creen en el milenio. Un amileniarista. Los amileniaristas sostienen que Cristo vendrá en su segunda venida, pero que inmediatamente que Él venga va a acontecer aquello que la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, y que no es necesario que ocurra un reino literal de 1000 años aquí en la tierra. Por lo tanto, ellos niegan la existencia de un milenio. Este punto de vista interpreta muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento como cosas que se están cumpliendo, por ejemplo, a través de la iglesia en la tierra o a través de la iglesia en el cielo. ¿Y sabe usted cuál es una de las denominaciones que son amileniaristas, que no creen en un milenio? Es la Iglesia Católica. Usted hable con un católico que sepa de doctrina, ¿verdad? Porque si no sabe, pues le va a decir cualquier cosa. Si usted habla con un católico y le pregunta del milenio, le va a decir que eso no existe. Y la razón es porque Agustín, ¿verdad? O San Agustín, por ahí, él definió eso ahí en esa doctrina, porque él no podía aceptar que Cristo va a reinar solamente 1000 años, ¿no? Entonces ellos dicen, no, el milenio, si es que existe, se está cumpliendo a través de lo que le sucede a la iglesia aquí en la tierra o a través de lo que sucede con los santos que ya están en el cielo, dicen. Por lo tanto, no es necesario que exista un milenio. ¿Cómo se le llaman a ellos? Se les llama amileniaristas, ¿verdad? No creen en el milenio. El segundo punto están los postmileniaristas, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Los postmileniaristas. Recuerde que aquí es la relación del milenio y la segunda venida de Cristo. Los postmileniaristas sostienen que el milenio no debe entenderse como un reino literal o como un periodo de 1000 años, sino que debe de verse de manera espiritual, dicen ellos, ¿verdad? Ellos dicen que es un largo periodo de tiempo donde la iglesia, oiga bien, progresivamente va conquistando, va entrando la iglesia a la política, entra la iglesia a las artes, a la cinematografía, entra la iglesia a la educación y estamos ganando el reino. Usted ha escuchado gente que dice el reino va avanzando, ¿verdad? Mire, hermano, eso yo tendría que juzgar bien esa palabra, porque el reino no lo va a establecer la iglesia. El reino tiene que establecerlo el rey. El único que puede establecer el reino es Cristo. Pero ellos dicen, bueno, es la iglesia que va ganando a medida que el mundo se va haciendo cristiano. El reino va avanzando y va a llegar a un punto donde ya se cumplió espiritualmente esta parte del milenio y Cristo va a regresar. Así es lo como ellos dicen que el mundo, a medida que las personas en general se van convirtiendo en cristianos, ¿verdad? Que van creyendo en el Señor, el mundo va a ir mejorando y mejorando cada vez hasta que Cristo venga. Entonces Cristo va a venir. No hay necesidad de un reino literal, no hay necesidad de un reino físico, ¿verdad? Lo que hacen ellos es espiritualizar la mayoría de promesas que están en la Biblia. Eso que Dios le prometió a Abraham una tierra, entonces ¿qué es? No, hermanos, eso en un sentido espiritual, la influencia que Abraham iba a tener en sus contornos, en sus alrededores, y es una forma de interpretar la Biblia de manera alegórica, comenzar a buscar un significado que no está en la Escritura. Pues el postmileniarismo, ¿sabe?, ha dado lugar a una corriente que usted conoce, y es una corriente de moda en la mayoría de iglesias evangélicas. Usted ha oído hablar del reino aquí y ahora. The kingdom now, dicen, ¿verdad?, los gringos cuando están ahí. ¿Y qué dice? Usted tiene el poder para conquistar, ¿verdad? Y vamos ganando y necesitamos que los jóvenes entren a estas cosas, ¿verdad? Y que la influencia del reino de Dios entre aquí y entre allá, y entonces el mundo va a cambiar. Hermano, usted ha visto usted en la profecía bíblica que la iglesia metiéndose en todo va a ser la que va a cambiar el mundo. Este mundo nunca va a cambiar así, hermano.
Este mundo necesita la intervención de Dios. Necesita la participación de Dios aquí, ¿verdad? Porque es Dios quien lo va a establecer. Y ahí, hermanos, ha venido, por ejemplo, usted se pregunta, ¿de dónde viene esa teología de la prosperidad y que Dios te quiere hacer rico y todo eso? Viene de un pensamiento o viene de un enfoque postmilenario. Un enfoque donde se enseña eso, ¿verdad? Que es la iglesia, que Dios a través de la iglesia es el que está haciendo o estableciendo el reino aquí en la tierra. Eso no es cierto, hermano. Nunca el ser humano puede establecer el reino de Dios aquí. ¿Usted cree que este mundo va a ir para mejor? Mire, no quiero asustarle, pero estaba leyendo lo que el Foro Económico Mundial tiene programado para el 2021. Y está el Foro Económico Mundial, están los que rigen las normas educativas o los sistemas educativos en el mundo, está incluido el Vaticano ahí y está una gran asociación de instituciones que tienen influencia en todos los países. ¿Y sabe cómo le están llamando al año 2021? El Gran Reset se llama. Búsquelo si quiere. Eso no es teoría conspirativa, porque ellos hablan de un cambio completo en la cultura, en la educación, en todas las áreas del ser humano. Dicen que el mundo necesita un cambio. ¿Y sabe cuál es ese cambio que el mundo necesita? Es el nuevo orden mundial. Eso es lo que está enfocado ahí. Ellos no lo van a decir así, pero todas las ramas que están incluyendo para el próximo año está enfocado en eso. Hermano, el ser humano es lo único que puede ofrecer. ¿Usted cree que ese nuevo orden mundial va a ser la solución para todo? No, hermano, esa va a ser la plataforma para que se cumpla la profecía y aparezca. ¿Sabe quién tiene que aparecer ahí pronto? El anticristo. Y a ese lo van a aclamar y todo eso, ¿verdad? Pero usted y yo debemos saber que el único que puede hacer que las cosas cambien aquí en esta tierra no es Nayib Bukele, hermanos, no es nuevas ideas, usted que se emociona tanto por los partidos políticos, ¿verdad? O cosas así. El único que va a traer de verdad un periodo de justicia, de paz, de prosperidad aquí a esta tierra, no es el comunismo, no es cualquier otra filosofía, es Cristo reinando literalmente aquí en la tierra. El reino de Cristo. Eso es lo que va a cambiar, lo que va a traer ese cambio que todos los seres humanos adentro anhelamos, ¿verdad? Que nuestro país mejore, que nuestro país tenga oportunidades, que no sé qué. Hermano, eso nunca va a acontecer por medio de otro ser humano. Va a acontecer hasta que Cristo venga y manifieste su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces estos postmilenarios dicen, bueno, no es la iglesia la que establece el reino. Y ahora tenemos ya el tercer punto, que son los mileniaristas, o llamados también premileniaristas. Las dos cosas a veces se toman como sinónimo, ¿verdad? ¿Quiénes somos los premileniaristas? Somos todos aquellos que creemos a la luz de la Biblia, ¿verdad?, que en la segunda venida corporal y visible de Cristo a la tierra, Cristo va a venir y va a vencer a las naciones enemigas. Ya vimos en esa campaña militar de Armagedón al final de la tribulación, y es Cristo personalmente, aquí físicamente, quien va a establecer su reino, porque el único que puede establecer el reino es Él. Él es el que va a establecer el reino, y este reino, cuando Cristo venga, Él va a dar comienzo ya a su reino aquí en la tierra. Por eso creemos que Cristo viene a la tierra antes del establecimiento del reino, porque es Cristo mismo quien lo va a establecer. Miren, nosotros creemos eso. Si quiere, vaya 1 Corintios capítulo 15. Así que, hermanos, este próximo año, mire, en lugar de usted estar emocionado con sus partidos políticos y sus cosas, que hay que ir a votar, sí, ¿verdad? Que hay que pedirle al Señor dirección para votar, sí. Que usted debe considerar la parte moral la parte moral que están ofreciendo los partidos políticos, la ideología, si concuerda o no concuerda con lo que la Biblia dice, sí. Pero usted no debe de poner su esperanza en que ahora va a cambiar con esta nueva asamblea legislativa. Eso no va a cambiar, hermano. No va a cambiar. El único que puede traer algo bueno y algo mejor a esta tierra es Cristo. Al igual que, hermanos, en la vida nuestra, aunque no seamos millonarios, no tengamos todas las cosas que queramos, aunque padezcamos enfermedades y lo que sea, sabe que quien ha traído mejoría a nuestras vidas es el hecho de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé si usted puede decir eso, hermano, pero el hecho de conocer a Cristo, hermano, es darnos a nosotros otra posición que no teníamos. Es
a traernos a nosotros bendiciones a las cuales no teníamos acceso, pero gracias a la sangre de Cristo, nosotros las tenemos disponibles para nosotros. Aunque usted no tenga dinero, quizás no ande ni $5 usted ahora para comprar el almuerzo. Pero en Cristo Jesús, hermanos, las ganancias que usted tiene, las bendiciones que usted tiene son incomparables. Pero un día eso se va a ver aquí también, literalmente, en la tierra. 1 Corintios 15, versículos 23 al 28. Creo que lo tenemos en pantalla. Este es un pasaje muy complejo, hermanos. No voy a explicarlo por completo. Solo quiero que usted vea cómo Pablo entendía el reino milenial. Ahí. Dice versículos del 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden, hablando de las resurrecciones. Cristo, las primicias, ya lo explicamos. Puede buscarlo usted en las conferencias que están en el canal de YouTube. Luego, los que son de Cristo en su venida. Vea versículo 23. Luego, el fin. ¿Cuál va a ser el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo le va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿Cómo lo va a tener el Señor? Debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál será? La muerte, ¿verdad? 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, ¿qué va a pasar? También el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Mire, diga eso de trabalenguas. Repítalo 20 veces y va a hablar en lengua. No, hermano. Está hablando de lo siguiente. Es necesario que Cristo establezca un reino, porque Cristo tiene que someter a todas las naciones, dice ahí. Me preguntaban hace un rato, ¿y todas las naciones van a reconocer a Cristo? Es que van a tener que hacerlo, hermano. Van a tener que hacerlo. Y ya vamos a explicar más adelante que al milenio, hermanos, van a entrar solamente los salvos, los que hayan puesto su confianza en el Señor. Van a encontrar salvos con cuerpos naturales. Van a entrar los que resucitaron, los creyentes del Antiguo Testamento, porque hay promesas que tienen que cumplirse con ellos, la iglesia de Cristo, pero estos con cuerpos glorificados, o sea que van a haber dos tipos de personas viviendo en el milenio. Al principio van a haber inconversos en el milenio, al principio no, pero en el desarrollo del milenio muchos de los hijos de los creyentes no van a creer en Jesús y se van a rebelar, y eso lo vamos a ver más adelante ahí. Pero es necesario que Cristo establezca ese reino, y dice Pablo que al final Cristo tiene que entregarle el reino ¿a quién? Dice, a su Padre, dice. Vea versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino ¿a quién? Al Dios y Padre. Y dice que todas las cosas están sujetas bajo Cristo, pero que Dios Padre no está sujeto bajo Cristo, en el sentido, hermanos, que hay un orden en la Trinidad. No es que Cristo sea menor que el Padre, no es que el Espíritu Santo sea menor que Cristo y menor que el Padre. Es una igualdad en ellos, ¿verdad? La misma esencia, el mismo poder, los mismos atributos, diferentes personas, pero hay un orden. Y el orden es, hermanos, si usted vio a Cristo declarando en los evangelios, por ejemplo, que Él hacía la voluntad de ¿quién decía Cristo? De su Padre. ¿A quién se sometía Cristo? A su Padre. Estaba en el huerto de Getsemaní y le decía, Señor, si es posible de mí pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Hijo voluntariamente se somete al Padre. El Hijo establece el reino, hermanos. Y el Hijo le entrega el reino al Padre, pero eso no quiere decir que el Hijo deje de reinar. ¿Sabe qué va a suceder ahí? Que esa manifestación física del reino que va a haber aquí en la tierra se va a unir al reino eterno, porque Cristo tiene que reivindicar su poder aquí, hermanos. Es que, hermanos, ver cómo menospreciaron a Cristo, ver que no había lugar para Él en el mesón, ver que a la gente le importó cualquier cosa menos atender el llamado del Salvador, al igual que hoy mucha gente, que quizás algunos están aquí en la iglesia, otros nos están sintonizando, les da igual saber que Cristo murió por ellos. Cristo tiene que reivindicarse, hermano. O sea, ese menosprecio, esa forma de responderle al Rey del universo, no es que solo va a ocurrir eso en el lago de fuego, no, Él tiene que demostrarlo aquí.
porque Él fue humillado aquí en la tierra. Él va a ser exaltado ¿en dónde? Aquí en la tierra, hermanos. La gloria de Cristo, la santidad de Cristo, el poder de Cristo tiene que manifestarse, y eso solo puede verse a través de un reino físico. Es necesario un reino físico aquí. Cristo va a establecer el reino, dice ahí, y ese reino se lo va a entregar a su Padre. Cristo es el Rey eterno, amén. El reino va a tener continuidad, sí, se une al reino eterno, al reino donde Cristo siempre ha estado gobernando, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí. Y ahora con esto vamos finalizando. Vaya a Apocalipsis 20 siempre. Para que el reino ocurra, obviamente Cristo tiene que venir. Es Cristo con su autoridad, con su palabra, leímos en Apocalipsis, destruye a sus enemigos. Es Cristo quien establece el reino, ¿verdad? La iglesia viene con Él. Resucitan los santos del Antiguo Testamento. Los salvos del periodo de la tribulación, tanto de Israel como de los gentiles, los salvos, son dejados vivos en la tierra para entrar al reino, y los inconversos son cortados de la tierra. Y eso en otra ocasión quizás lo vamos a ver. Usted ha leído ese pasaje donde Cristo dice, estarán dos en la azotea, uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando eso, hermano? Le voy a decir, tradicionalmente, y quizás muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos dicho, eso es el rapto, hermano. Uno será tomado y el otro será... No, hermanos, en el contexto del pasaje, primero comienza a hablar el Señor Jesús del diluvio. Dice, y vino el diluvio y se lo llevó. Es decir, los que son llevados a juicio. Los que se quedan, en el caso de Noé, en el diluvio, son los salvos, los que hallaron gracia delante del Señor. Ahora, cuando dice ese pasaje, que uno será tomado y otro será dejado, eso es para el establecimiento del reino. ¿Quién será tomado? El incrédulo. El inconverso es quitado, es cortado de aquí, porque no va a entrar al milenio ningún inconverso. Son dejados los que pusieron la fe en el Señor en el transcurso del desarrollo de la tribulación y que estén vivos todavía. La conversión nacional de Israel, que ya vimos, ¿verdad? Que no quiere decir que por ser israelitas son salvos. No, que cada israelita va a tener que llegar a reconocer que el Mesías es Cristo es el Mesías. Entonces, esos convertidos ahí van a entrar al milenio. Solo los salvos van a entrar. Van a entrar los salvos los creyentes del Antiguo Testamento que resuciten con cuerpo glorificado. Van a entrar la iglesia del Señor con cuerpo glorificado. Van a tener diferentes funciones en el milenio, sí, quizás lo vamos a ver más adelante, si a usted le interesa saber cómo va a funcionar eso. Pero ahora también, para que el milenio ocurra, Dios tiene que quitar la influencia que hace, parte de la influencia que hace al ser humano inclinarse al pecado. Tenemos una influencia interna nuestra, que es la vieja naturaleza, ¿verdad? Que ahí está esa vieja molestando todos los días. Pero hay una influencia externa que es Satanás, y para que el milenio tenga lugar, Dios va a hacer algo con Satanás. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3, y con eso terminamos. ¿Qué dice versículos del 1 al 3? Ya lo leímos, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo, hermanos, es una prisión ahí. Abismo ahí literalmente significa algo profundo, ¿verdad? En griego es abis, pero algunos teólogos dicen que el abismo podría estar ubicado también en una estrella. Eso no lo sabemos, son conjeturas. Dice, descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo? 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? A la prisión llamada ¿cómo? Abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, a las que van a entrar al milenio, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Que va a pasar al final del milenio. Ahora, usted recuerda que en Lucas capítulo 8 se habla ya del endemoniado gadareno. Y hay una legión de demonios ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús se les aparece, los demonios saben quién es Jesús. ¿Sí saben quién es Jesús? Sí, hermano. ¿Saben quiénes son creyentes verdaderos que andan agradando al Señor? Sí, hermanos, porque conocían a los apóstoles también ellos. Pero le dice este demonio, has venido para atormentarnos, y le dice, le ruegan a Jesús que no los envíe a dónde, le dice. Si quiere lea versículos 30 y 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a dónde. El abismo es una prisión que los demonios conocen. Saben que ahí están prisioneros, digamos que los demonios de rango más alto, hermano.
los más peligrosos están ahí. Y algunos van a decir que por lo que dice Judas, por lo que dice Pedro, que también van a estar ahí, ahí están los ángeles, aquellos que no guardaron su dignidad, y ya estudiamos qué significa eso, ahora si quiere búsquelo por ahí. Esos demonios van a estar ahí. Ellos tienen miedo de ir al abismo porque no pueden salir de ahí. Mire cómo Dios puede limitar a Satanás, ¿verdad? Le dije, pensar que Satanás tiene el mismo poder que Dios, eso es una herejía. El poder de Dios no tiene comparación. Satanás está siempre por debajo de Cristo, hermano. Entonces el Señor lo manda a encerrar ¿por cuánto tiempo dice? 1000 años, para que se desarrolle el milenio aquí en la tierra. Y mire, Dios, el Señor es experto en algo. El Señor va a probarnos algo ahí. Y eso si quiere lo vamos a estudiar en la próxima ocasión. Va a probar algo del corazón del ser humano. Al quitarle la influencia de Satanás, el Señor va a probar cómo es verdaderamente la naturaleza de nuestros corazones. Y eso se va a ver en el desarrollo del milenio. Así que no se lo pierda. Si usted quiere saber más sobre esto, vamos a seguirlo viendo en la sesión posterior. Vamos a orar.